Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta breve charla de espiritualidad, hoy vamos a reflexionar sobre una primera parte de un numeral precioso, un verdadero tesoro, testamento de vida espiritual de Sor Faustina. No solamente el testamento por el hecho de que es uno de los últimos numerales escrito en los últimos meses de vida de Sor Faustina, sino porque también condensa en él toda una enseñanza del Señor a Sor Faustina y por medio de ella a ti y a mí sobre un punto quicial, que es el que estamos reflexionando en estas charlas de espiritualidad, que es el tema del dolor, ante el dolor. Cómo responder ante el dolor, cómo actúa Santa Faustina ante el dolor, cómo el Señor mismo nos enseña la actitud de un católico ante el dolor. Numeral 1767. 1767. Empieza Sor Faustina escribiendo y luego es el Señor quien va a hablar. Así dice el numeral. Conferencia sobre el sacrificio y la oración. Hija mía, aquí es donde empieza a hablarle el Señor a Sor Faustina. Hija mía, quiero enseñarte a salvar las almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a mí. Tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto, donde el ojo humano no llega nunca. Y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume. Y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Por fuera, tu sacrificio debe ser escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. Exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad para que pueda complacerme en él. No te escatimaré mi gracia para que puedas cumplir lo que exijo de ti. Este es el numeral, la primera parte del numeral 1767. Una verdadera conferencia dada por el Señor a Sor Faustina y que es una explicación para nosotros sobre cómo salvar almas. Aquello que tanto Jesús quiere, aquello que Jesús vino a hacer. De hecho, el nombre Jesús significa Dios salva, y viene a salvarnos, no de los malos gobiernos, no de una mala economía, no de los problemas de salud, no de la ecología. Viene a salvar nuestras almas del pecado mortal. Quiere que entremos al cielo, quiere salvarnos del infierno, al cual merece nuestra vida natural sin la gracia, porque la vida natural sin la gracia se desliza tarde o temprano al pecado. Entonces, el Señor quiere salvarnos. Dios salva, viene a salvarnos. Y nos enseña cómo hacerlo, por medio del sacrificio y la oración. Si la salvación dependiera de la actividad, de hecho llega Jesús a compararla, con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Sí, tú con tu sacrificio cotidiano en la cocina, cocinando, en el auto manejando, en tu trabajo trabajando, en tu dolor llevándolo con paciencia, al corregir, enseñar, guiar a tus hijos con un corazón lleno de sacrificio y oración, estás salvando más almas que lo que estoy haciendo yo aquí, simplemente predicando, hablando con habla del mundo. De hecho, el valor de lo que hago yo aquí, esto tiene valor si es hecho con sacrificio y con oración. Es decir, una vida interior abundante que genere el deseo ardiente en aquello que Dios me pide de hablar al mundo de la misericordia de Dios.
Pero se imaginan un fruto con un árbol seco. Es también un fruto seco. En cambio, un árbol frondoso, con raíces vigorosas, tarde o temprano da numerosos frutos. Y ya decía Sor Faustina en otra oportunidad, más vale una palabra de un alma perfecta, es decir, de un alma arraigada en Dios, llena de este sacrificio y oración, más vale una palabra de un alma perfecta que 1000 palabras de almas imperfectas, es decir, de almas que no tienen vida interior. Sin la vida interior, particularmente acá el Señor habla de la vida de sacrificio y de oración, toda la vida exterior se seca. Toda nuestra actividad evangelizadora, nuestra acción por el bien de las almas, se hace inútil, se hace, digamos, tibia, se hace humana, simplemente humana y no divina. Por medio del sacrificio y la oración, hasta una persona postrada en cama con cuadriplegia, ofreciendo esos dolores, esa verdadera crucifixión física, por la salvación de las almas, por el bien espiritual de la iglesia, por la conversión de los pecadores, eso tiene una potencia, y acá el Señor le va a decir a Sor Faustina unas palabras tremendas. Entonces tiene el poder frente a mí, entonces tiene poder frente a mí. Cuando un alma se transforma en oración y sacrificio, en cumplir aquello en lo cual está, en aquello que el Señor le pide, sea la tarea que seas, en el trabajo, en la familia, en la enfermedad, o aún en la prosperidad. Aún en la prosperidad uno puede llevarlo como un sacrificio, porque la prosperidad no es llevada para el propio ego y para el propio placer y comodidad, sino la prosperidad hecha orientada a hacer el bien a los demás, es también un sacrificio, y no sé si más grande que aquel que no tiene. Entonces, la vida del sacrificio y la oración es para cualquier vocación, sacerdotal, consagrada, para laicos, cualquier edad, joven, adulto. Entonces, procuremos nosotros identificar nuestra vida con esto que el Señor le pide aquí a Sor Faustina y por medio de ella a ti y a mí. No poner tanto énfasis en lo exterior, en el cúmulo de actividades en la iglesia, no nos garantizan la salvación de las almas. No, porque se hagan muchas cosas, eso es hacer muchas cosas. Lo que debe haber siempre es vida interior. Por eso es tan importante, por ejemplo, la adoración eucarística. Porque en la adoración eucarística está Jesús con su corazón lleno de su sacrificio más grande y más sublime que se ha hecho en la humanidad, el corazón de Cristo, de aquel Viernes Santo, en el cual entregaba su vida a las 3 de la tarde por nosotros, ofrendaba al Padre por nuestra salvación. Allí está vivo y agonizante de amor Jesús, y de ese hecho, porque ahí está una persona en medio de una situación, Jesucristo en la cruz, aprendemos nosotros a vivir así, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en las dificultades pequeñas y grandes de cada día, en los combates interiores contra nuestras propias oscuridades y tinieblas y tristezas y soledad. Allí es donde aprendemos a hacer sacrificio y oración continua, porque Jesús, aún en medio de su más tormentosa agonía, estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo en oración, en su agonía, todo en oración. Oración y sacrificio. Eso es lo que llega a tener, y como le dice Jesús aquí, poder ante mí. ¿Quieres tener poder sobre Dios? ¿O estoy diciendo una herejía, parece? Bueno, porque acá Jesús lo está diciendo, y es lo que también en el Evangelio se entiende. La omnipotencia suplicante, podemos llamarla a la Virgen, como la ha llamado la tradición de la Iglesia, la tradición. Entonces, aquel que suplica con corazón contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Tiene un poder ante Dios, porque Dios lo ha querido así. Porque Dios nos lo ha pedido así. Entonces, ese corazón contrito y humillado, acá el Señor nos lo presenta de una manera con un corazón en sacrificio. Qué distinto es afrontar nuestra vida común, la vida matrimonial, con un corazón sacrificado, es decir, no solamente capaz de hacer esfuerzos grandes que cuestan, sino sobre todo con una disposición interior
a ofrendar su vida a Dios en el cumplimiento de la tarea que Dios te pide. ¿Sí? Entonces eso te hace olvidarte de vos mismo, tus pensamientos, tus reclamos, tus quejas, lo que te duele, lo que te molesta, lo que querés de los demás, las comodidades, los egoísmos. No, porque tu vida está orientada a ser una ofrenda a Dios. Entonces estás buscando la manera en la cual, si el Señor te ha pedido el matrimonio, bueno, ¿cómo hacer para agradar a Dios en el matrimonio? Con el perdón, con la paciencia, llevando con buena cara las dificultades, con el buen detalle. ¿Cuántas veces en un ruido podemos arruinar el descanso de alguien y igualmente lo hacemos al ruido? Ay, pero ¿qué te va a molestar si es un ruidito? Pero sabemos que el molesta y lo hacemos. La comida tibia, el mal gesto, o no estar interesado al otro, no hablarle. Ah, no tengo ganas de hablar. Bueno, no estamos al servicio de nosotros mismos. Una vida hecha sacrificio está al servicio del cumplimiento del deber para dar gloria a Dios. Entonces, si la otra persona sabe, yo sé que la otra persona necesita que yo le hablo, así no tenga ganas de hablar, así no tenga palabras, así no me guste hablar, hablo. De la misma manera, aunque no quisiera tratarlo bien o decirle cosas buenas, lo hago, porque mi vida es un sacrificio en oración. No porque el otro lo merezca, no porque es lo que necesito, no porque me sale, tengo ganas, no, sino porque la vida es transformada por medio de la oración y el sacrificio. Un corazón así tiene poder ante Dios. Cuando uno se presenta ante Dios, le dice, Señor, no lo aguanto más, no la aguanto más. Señor, estoy sufriendo esto, tenemos problemas económicos, problemas de salud, desunión, me siento mal, pero soy un sacrificio de oración ante ti, Señor. Toma esto, todo lo que yo sufro, y me concentro en hacer el bien, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, en lo que me toca hacer el bien, y dar el bien, y responder siempre con el bien por amor a ti, Jesús. Ese corazón que ha logrado eso, tiene poder ante Dios. No estoy diciendo nada raro, estoy diciendo algo que es lo fascinante de nuestra fe. Entonces tu oración, cuando intercedes por alguien, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, por tantos seres queridos que están lejos de Dios y también no tan queridos, entonces nuestra oración tiene una potencia, tiene un poder, porque fluye del mismo amor de Dios. Ese es el modo de salvar las almas. Ese es el corazón que transforma tu vida al detalle en la vida cotidiana, sencilla, no solamente de lo consagrado, sino en tu casa, en tu trabajo, en tu tarea, en tu entorno. Cuando transformas la vida en un sacrificio de oración, en una vida orientada al sacrificio, impregnada de oración. Y bueno, y el Señor le va a seguir describiendo cómo hace Sor Faustina para vivir así. Debe ser aniquilada, muerta en tu esencia. Estas palabras son difíciles. Destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca. Bueno, son palabras muy duras que hoy no se suelen decir, no se suelen hablar, pero bueno, habla el mundo, está para hablar lo que Dios quiere que hablemos, no lo que está de moda hablar. Si no, caeríamos en ser más cosas de este mundo, y así sean pocos los que quieran escucharlo. Lo importante es que el Señor quiere hablar esto, quiere decir esto. Y al contrario, aunque surgiera una persona que quisiera vivir esto realmente, generaría tal gracia que llegaría a muchos, y entonces sí valdría la pena toda esta difusión. Pero ya valdría la pena con solamente uno, pero con uno llegamos a mucho. Así que ánimo, ojalá empiece por mí, llegar a transformar mi vida así como le pide Jesús a Santa Faustina, ser aniquilado en el interior, destruido, vivir como si estuvieras muerta, le dice Jesús, en tu esencia más secreta. Tiene que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca, y entonces serás para mí una ofrenda agradable. Y eso significa algo que tenemos todo en el interior. Cada uno dice, ¿por qué estoy perdonando? ¿Por qué estoy tratando bien a este o a esta si no lo merece? ¿Por qué tengo yo que hacer el bien y siempre ser en positivo y llevar yo la comida y llevar siempre yo la sonrisa y llevar yo siempre esto? Por supuesto que uno puede corregir, pedir a los más que colaboren. Claro, no se trata de eso, sino que todo es bueno cuando el corazón se hace bueno. En nuestro corazón se orienta distinto. No estamos para hacerlo porque los otros lo merezcan. Estamos en una ofrenda agradable a Dios.
quiero que mi vida sea agradable a Dios y por lo tanto hago aquello que más me cuesta, que más me duele, me molesta y que me hace sentir mal, pero sé que lo debo hacer y hace bien hacerlo. Al bien material y bien espiritual a los demás. Y bueno, entonces lo haré con el gusto de agradar a Dios y no con el disgusto que yo tengo. Con el gusto de agradar a Dios. Si el gusto de agradar a Dios impregna mi vida, viviré con gusto y feliz. Pero si no dejo que el gusto de agradar a Dios impregne mi vida, se impregnará con los disgustos y gustos naturales que van y vienen y fluctúan. Será una vida triste. Bueno, y allí, en lo más oculto, donde tú te respondes, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy perdonando? ¿Por qué tratando bien? ¿Por qué siendo paciente con esta persona? Bueno, ahí en lo oculto, donde no ve nadie, por amor a Jesús. Porque Jesús lo haría por mí. Porque quiero ser una vida hecha en sacrificio y en oración como una ofrenda agradable a Dios. Por eso lo hago. Por eso soy paciente. Por eso perdono. Por eso persevero. Por eso hago apostolado. Por eso sirvo en mi comunidad, en mi parroquia. Por eso hago las tareas que hago. Por eso busco la santidad en mis hijos y la salvación de mi familia. Por eso preservo la fe íntegra tal como está en el catecismo, por más que haya quienes la quieran destruir. Tantas cosas de la fe que hoy se quieren sacar. Como considerar normal, como si fuera lo mismo matrimonio varón y mujer, varón, varón, mujer, mujer, como si fuera lo mismo, y llegar incluso a bendecir el pecado, que no se bendice el pecado. O sacar el celibato de la iglesia. Bueno, y hoy defender el celibato es primero saber formarse y amar la fe, y amar la vida eterna, y quedarse muchas veces solo, y amar la presencia de Jesús en la Eucaristía, estando con Él y hablando con Él. Al punto que si en la misa alguien dejara de decir las palabras de consagración y el sacerdote que tanto me agrada porque es simpático, pero deja de decir las palabras de consagración, yo dejo al sacerdote simpático y amable y gustoso porque no está Cristo si no hay palabras de consagración o si las cambia sustancialmente. Hoy muchas veces vamos a misa porque es simpático, me agrada, me gusta. Y si le sacara la transubstanciación, si cambiara las palabras de la consagración, ¿lo seguiría yendo a misa o no? Por supuesto que uno dice, le haría la corrección, pediría al obispo, todo, que se haga según le enseña el catecismo. Pero si no pasara, si no lo hiciera, no se corrigiera, si fueran muchos los que hicieran así, ¿seguiría Cristo o seguiría la simpatía humana? Cuidado con eso, porque muchas veces vamos a misa porque estoy acostumbrado y ni me doy cuenta de lo que está pasando. A veces se transforma en un circo, en un teatro, vamos a estar divertidos como si fuera protestante, un show protestante. Y me olvido del misterio sagrado que depende de las palabras de consagración, tal cual lo enseña la Iglesia. Bueno, entonces, cuidado con la simpatía humana, ser fiel a lo que enseña la Iglesia. Hoy cuesta muchísimo, pero hay que orientar nuestra vida a hacer un sacrificio de oración y saber soportar con paciencia las adversidades. Por último, el Señor le enseña a Sor Faustina, este sacrificio exterior, cuando hay una vida hecha en sacrificio, en interior, en ese rinconcito oculto que lo hago todo por Jesús y por amor a Él, aún lo imposible, todo por amor a Él. Por fuera, el Señor le dice a Santa Faustina, ese sacrificio debe ser escondido, silencioso. Las obras deben estar llenas de humildad, es decir, no hablar de nosotros, no hablar del bien que hacemos, no estar excusándonos, no estar ponderando lo que hacemos, somos, ay, cuánto sufro con esto, ay, lo que me hace este, ay, mirá, yo estoy haciendo esto, Señor, tú me debes dar esto, y empezamos a hablar, perdemos todo cuando empezamos a hablar. Las obras de nuestro deber cotidiano en la familia, en el trabajo, en nuestro apostolado, los actos de religión, las obras de misericordia, los actos de culto a Dios, la oración, el rosario, coronilla, toda la divina misericordia, todo silencioso, oculto, el sacrificio, la paciencia en el esposo, la esposa, los hijos, la nieta, oculto, sacrificial, sin excusa, sin queja. Si queremos agradar a Dios, debemos callarnos a nosotros mismos y buscar en el profundo de nuestro interior ser una ofrenda constante. Esto lo hago por ti, te lo ofrendo a ti, te quiero a ti, te amo a ti, te busco a ti, Señor. Por ti lo hago. Tú eres el centro de mi vida. Tengamos cuidado que nuestra oración sea sin sacrificio y nuestro sacrificio sea sin oración. Es decir, nuestras obras de culto a Dios sin oración no son sacrificio y nuestra oración sin capaz de sufrir por nuestra fe tampoco es verdadera oración. Tiene que llegar a una madurez. Cuidado de no estar llenos de amor propio. Preguntemos si nuestras obras están hechas por amor a mí o por amor a Él.
carguemos nuestra cruz de la vida diaria con alegría, en medio de ese corazón lleno de sacrificio y oración. Y entonces nuestra oración será poderosa ante Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopochko. No sin antes invitarlos a darle me gusta a este video y a los demás videos de Habla al Mundo para difundir mejor la Divina Misericordia, sea en las redes sociales que estén, unirse a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir diariamente el material que gratuitamente enviamos, ingresar a nuestra página web hablalmundo.org, ver el Evangelio del día, la reflexión del día en audio, escrito, el propósito, el santo del día, todo el servicio que hacemos diariamente en la página web hablalmundo.org, y también formar parte de los cursos de formación de apóstoles de la Divina Misericordia, todo explicado en nuestra página web. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.